Hola, la paz de Dios. Mi nombre es Javier Rojas. Me da mucho gusto volverte a saludar nuevamente. En esta ocasión que hemos empezado una nueva serie de videos, la cual lleva por nombre Una generación de fe. A mí me ha tocado compartir contigo, estudiar contigo la dependencia absoluta. La dependencia absoluta que Daniel tenía de Dios. Y esto lo vamos a ver en el capítulo número 2 del libro de Daniel, en aquella historia, en aquel pasaje donde Nabucodonosor tiene un sueño. Y entonces pide a todos los magos, sabios, astrólogos que vivían en Babilonia que pudieran interpretar su sueño, pero ninguno puede. Y solamente Daniel, con la dependencia absoluta que tiene de Dios, puede dar la interpretación al rey. Y vamos a ver aquí las características de esa dependencia absoluta de Daniel, pero también los resultados que tiene esa dependencia absoluta en Dios. Vemos en el versículo número 28, que es el quebraaguas, que es el versículo medular de este pasaje, donde dice en su primera parte del versículo 28, dice: pero hay un Dios en los cielos. Esta frase rompe este pasaje en dos. Cuando Daniel le es preguntado que si podía dar la interpretación de este sueño, Daniel responde y dice: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Nadie puede. Ni él mismo se atribuyó. Y esa es una de las características que vamos a ver. Pero le dijo: nadie puede, pero hay un Dios. Pero hay alguien que sí puede. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. El Dios que Daniel conocía. Daniel primeramente reconocía que este Dios, que podía revelar los misterios, lo conocía de tal manera que sabía, confiaba, tenía la fe suficiente para creer que Dios podía revelar este sueño y esta interpretación. Vemos una actitud en Daniel, la humildad. Aquel que depende de Dios absolutamente es humilde. Vemos que Daniel va delante del rey y le pide tiempo. Dame tiempo para poder llevar esta petición delante de Dios. Y eso lo vemos porque en el versículo 17 dice que Daniel, después de salir de la cámara del rey, va y habla con Ananías, con Misael y Azarías, sus compañeros, con los que fue deportado. Y les dice para que pidan misericordias delante de Dios sobre este asunto, pidiéndole al Señor que tenga compasión de ellos para poder revelar esta petición. Y vemos ahí la humildad de Daniel. Va y se humilla delante de Dios. Esa es una humildad, una humillación delante de Dios. Pero también vemos humildad de Daniel cuando no se atribuye a él mismo esta revelación o esta respuesta de parte de Dios. Cuando Dios le da, dice en el versículo 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Y dice el capítulo número 23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Y aquí está lo que te pedimos. No dijo lo que te pedí. Había reconocido el apoyo, la ayuda en la oración de sus amigos. Y le dio el crédito a todos sus amigos, a los 3 amigos y a él. Dijo: gracias porque respondiste lo que te pedimos. No se quiso exaltar a él mismo, sino reconoció que sus compañeros habían pedido, habían orado al Señor por ese misterio. Otra vez vemos esa humildad de Daniel cuando en el versículo 30 dice: y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque haya en mí más sabiduría que en todos los vivientes, sino que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Daniel aquí diciendo que no es porque en él haya más sabiduría que en todos los vivientes, reconociendo que este
misterio venía de Dios. Esta respuesta era de parte de Dios directamente. Daniel solamente fue el instrumento útil en las manos de Dios. Esa característica que vemos en Daniel es la que debe de tener todo aquel que depende de Dios. Todo aquel que depende de Dios. Después vemos que Daniel pone a Dios, alaba a Dios, pone a Dios en el lugar que corresponde. Es un Dios que Daniel conoce. Primeramente un Dios que Daniel conoce. Del versículo 20 al 23, Daniel empieza a bendecir a Dios, lo alaba, lo exalta y habla de los atributos y cualidades que Dios tiene, porque lo conocía. Sabía que este Dios no había nada que no pudiera hacer. Sabía que este Dios tenía todas las respuestas para cualquier problema, para cualquier dificultad, para cualquier pregunta. Dios tenía su respuesta. Vemos ahí entonces cómo la actitud, la característica de uno que depende de Dios es reconocer en adoración a Dios, pero también poner a Dios, darle la gloria a Dios, poner a Dios en el lugar que corresponde. Fue lo que hizo Daniel en el versículo 27 que ya leíamos, porque dijo: ningún sabio, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos pueden revelar al rey lo que pide, lo que demanda, pero hay un Dios. Cuando aquel que depende de Dios, en esa obediencia, en esa sujeción, en ese acatamiento, Dios lo respalda. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo número 3, su versículo 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Dios tiene el mejor consejo. Dice el Salmo 37:5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Fue lo que Daniel hizo. Puso su fe plena en Dios porque sabía que Él podía darle la respuesta. Y el resultado de esa dependencia absoluta en Dios llevó a Daniel y a sus amigos a lugares de honra. Porque dice en el versículo 48: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la tierra de la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Resultado: Dios te da, endereza tu vereda. Dios te da el mejor fin, porque Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así que yo te invito a que dependas de Dios. Dios quiere cumplir su propósito en ti, que seas una generación llena de fe. Solo pon toda tu confianza, pon toda tu obediencia en Dios y Él hará. No te olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube, darle like y comparte este video para que así este mensaje llegue a muchos corazones. La paz de Dios.